Hola, muy buenas noches para todos nuestros queridos amigos, contactos y seguidores de Rigorífico Poesía. Es un gusto poder tener hoy nuevamente una tertulia tan agradable como todos los martes. Hoy con una invitada especial. Ella es Natalia Sandino. Ya era hora de una mujer entre tantos invitados hombres. Y más en este campo que tiene que ver con la danza y con toda esta parte de las artes escénicas. Entonces es un gusto que podamos hoy aprender. Todos los martes es para mí un gusto y un placer poder aprender de cada uno de los invitados, tantos conocimientos y tantas experiencias que nos traen aquí en este canal. Bueno, por aquí ya está nuestra invitada, vamos a darle la bienvenida y darle el acceso. Bueno, por aquí ya le envié la invitación para que Natalia se pueda conectar. Hola Natalia, ¿cómo está? Hola Rigo, muy bien. Qué bueno poder tenerla por aquí en Rigorífico Poesía, en este espacio creado para eh, poder irradiar y tener en la sociedad como cuentas donde tenemos invitados tan especiales y tan versátiles como usted y podamos promover la cultura, el arte en medio de esta sociedad líquida o redes líquidas, como lo diría Bauman. Entonces, gracias por haber aceptado esta invitación. No, a ti por invitarme. Muchas gracias. Bueno, para las personas que se van conectando, vamos a hablar de algunos temas antes de entrar en el tema central que nos reúne el día de hoy, que es acerca del ballet y de la danza contemporánea o moderna. Bueno, son los dos epítetos que utilizan para ello, ¿no? Ahí está pues la discusión ya lingüística y bueno y demás. Vamos a hablar de las influencias literarias de Natalia en su vida. Vamos a hablar acerca de sus estudios. Ella cursó filosofía. Vamos a hablar sobre el túnel de Ernesto Sábato, ya que es una de las obras que tiene como citadas desde hace más de 2 años en su estado Natalia, unas frases allí de nuestro querido Castel, ¿no? Juan Pablo Castel. Vamos a hablar de su faceta como percusionista. Por ahí estuve viendo que estaba tocando como algunos tambores y todo esto. También vi una foto donde aparentemente pues canta. No sé si fue la foto solamente ahí para con el micrófono ahí o me imagino que canta. Y vamos a hablar de arte. Natalia es una amante de las pinturas. Por ahí he visto algunos cuadros o pinturas famosas que ha publicado en sus redes sociales. Es un amante también del dibujo, de Batman especialmente, y de todo lo que tiene que ver con este personaje. Y vamos a hablar, por supuesto, de ballet, de la danza moderna y estos puntos. Bueno, el perfil de nuestra invitada, Natalia Sandino. No solo tiene luz propia, pues ella nació con una estrella en medio de la noche que le ha alumbrado sus días en su faceta no solo como hija, sino como artista. Su primer encuentro con la danza fue a través de los ojos de su mamá, bailarina de ballet, Patricia Martínez. Igualmente, el torrente sanguíneo la lleva a la genética del reconocido artista Edgar Sandino Velázquez, su padre, maestro de artes escénicas, coreógrafo, bailarín, escritor, periodista. Bueno, en fin, mejor me enfoco en Natalia. Después espero tener el privilegio de llegar a tener una tertulia con el maestro Sandino. Natalia Sandino, bogotana de pura cepa, estudió filosofía, pero su carta de presentación son las letras pensantes de la danza moderna. Esta mujer de 30 años, que de niña sus muñecas tenían forma de zapatillas y la mano de su madre como guía, pues practicó 5 años de ballet en compañía de esta. Hoy viene a contarnos cómo desde la edad de 21 años volvió a reencontrarse con el amor de la danza. No ha dejado de practicarlo un solo día de su existencia. Ahora, de la otra mano, la de su padre, Edgar Sandino, maestro en artes escénicas, bailarín, lleva en sus pasos el legado de su progenitora, como recuerdo danzante de vida. Bueno, Natalia, hablemos todos mis invitados, como este es un canal donde hablamos de literatura principalmente, pues, o es el entorno donde yo me muevo, entonces yo no puedo desaprovechar mi oportunidad con todos los otros invitados que tienen que ver con otras ramas del saber, arte, oficio, profesión, para preguntarles sus influencias literarias.
Entonces vamos a hablar de manera muy sucinta de estos otros temas para llegar al tema central más adelante, que es la danza y el ballet. ¿Cuáles fueron sus influencias literarias o cuáles son sus libros favoritos? Bueno, pues yo diría que mi autor favorito es Oscar Wilde. De niña pues me lo leía mucho mi mamá y que me parece que tiene un tinte hermoso en mostrar la crueldad del ser humano de forma tan sarcástica y también lo bello que puede. Claro que él siempre encarna la belleza del acto humano, por decirlo así, humano, desde otros personajes, ¿no? Como el ruiseñor o el enano, el príncipe feliz. Me parece muy lindo lo que Oscar Wilde hace con los niños, pues supuestamente son cuentos infantiles, pero creo que se pueden leer en cualquier edad. Oscar Wilde es, podría decirse que mi autor preferido. Me gusta mucho también Schiller, Friedrich Schiller, tanto filosóficamente como escritor, me encanta, como escritor de Don Carlos. Me parece que Schiller también, de hecho, mi corriente sobre todo es el esteticismo, me gusta mucho el esteticismo en la literatura. Diría que él también influye mucho en mí. Eh, los textos que he leído de Isadora Duncan la bailarina, que también escribió textos sobre la danza, su vida. También me gusta un montón y pues como decías, también me encanta los cómics, principalmente de Batman. Es mi personaje de cómics favorito. Entonces diría que es Dorian Gray, pero en Batman. Dime. Bueno, el Dorian Gray, pero en Batman. Bueno, por aquí Lucrecia dice, Oli, extraño bailar con Nata. Bueno, saludos a Lucrecia. Por acá Juan Manuel también, saludos para él. Y Joan la manito, también le colocamos la manito. Bueno, Natalia, háblenos acerca de su infancia, la influencia de su mamá, de su papá que estuvo en Estados Unidos aprendiendo sobre todo este tema de la danza y demás. Pues bueno, mi infancia pues siempre estuvo rodeada de mucho arte. Los dos eran artistas. Eh, pues mi mamá particularmente tiene una historia bien peculiar porque mi mamá en realidad estudió profesionalmente contaduría pública, pero toda su vida estuvo pues enamorada de la danza. Cuando yo nací, ella decide dejar su carrera, pues ella era un cargo ejecutivo en un banco. Ella decide dejar su carrera y se dedica a la danza. Y mi papá, por otro lado, siempre ha estado en la gestión cultural y como maestro. Él es escritor, principalmente de poesía y novela, aunque también ha incursionado pues en el teatro. Él es maestro de arte dramático. eh, También es pues director de teatro, actor, bailarín. Entonces tuve una infancia muy, muy llena de arte. Siempre estuve pues en cursos de lo que se me ocurriera que quería hacer de arte. Entonces estuve en cursos de piano, en cursos de pintura. Bueno, he estado en varias cosas porque me gusta mucho el arte. También siempre estuve pues empapada de la lectura, mis papás siempre me estuvieron leyendo constantemente. Mi mayor influencia diría que, bueno, es que los dos fueron gran influencia, pero mi mamá sobre todo por el tema de la filosofía, creo que la escogí por mi mamá. Pues ella de chiquita como que me leía cosas de filosofía que pues no eran tan fáciles de entender, pero, pero siempre estaba No, en no era el esas. mundo de Sofía. No, no, ella me leía mucho, por ejemplo, a Simón de Beauvoir. Le gustaba muchísimo. Me leía unas biografías que tenemos nosotros, célebres, de filósofos, y pues más o menos como que me explicaba mucho de eso, mitología griega. Entonces, bueno, estuve muy empapada de eso por todo lado, pues todas las salidas familiares eran
de danza, de música, todos los viajes familiares eran en torno a eso, entonces como que siempre crecí en ese ambiente. Pero su mamá estudió contaduría y después se dio cuenta que lo suyo era como el arte, la danza y demás, ¿o qué piensa usted ahí pues como eso ahí tan raro como que estudió contaduría y después se inclinó por lo otro? Pues bueno, lo que pasa es que ella ya había hecho danza desde antes, claro que se dedicó a hacer pues contaduría, yo creo que me imagino que por el mundo que le está diciendo todo el tiempo a uno que el arte no sirve, etcétera. Pero pues Que conocí a mi papá. estudie algo serio, que le digan, estudie algo serio. Claro, sí, pues en general mi familia también es muy artística, muy artística, pero supongo que es más que todo como el ambiente social también influye mucho, ¿no? Como que uno siempre está con la angustia cuando se dedica al arte de qué voy a hacer si no, si no, no me muevo, no me sale nada, ¿qué hago? O sea, sí es un miedo constante, pero se puede, se logra. Y en el caso Entonces, suyo que, qué pena, siga. no, Ah, bueno. dale. En el caso suyo que después estudió filosofía, ¿siente usted que racionalmente usted escogió como la decisión de estudiar filosofía porque le gustó pues desde pequeña que su mamá le enseñara o siente que inconscientemente lo hizo pues por esa influencia de su mamá y no, o usted estaba muy segura de estudiar filosofía en sí? Pues bueno, esa historia también es curiosa porque yo en realidad cuando salí del colegio quería estudiar, bueno, no quería, pensé en estudiar ingeniería ambiental. Cuando salí del colegio me presenté a la distrital y pasé a ingeniería ambiental, pero cuando estaba yendo a la universidad a entregar los papeles, pues mi papá me dijo como en realidad quieres estudiar ingeniería y pues yo le dije como no, pues sí, da plata. Entonces mi papá me dijo, pero es que la plata se consigue en cualquier lado, la plata ya está hecha, pues uno estudia es por educarse. Entonces me dijo, pues tú quieres estudiar eso por educarte, por algo más allá de la plata o... Entonces yo le dije, no, pues en realidad a mí siempre me gustó fue la filosofía. Pues es que sí, desde pequeña me gustó la filosofía desde el colegio. Y me acuerdo que había un profesor de biología que no sé por qué nos leía filosofía. Entonces me gustaba mucho. Entonces le dije, como no, pues en realidad siempre me ha gustado es la filosofía. O sea, me gustaría mucho estudiar filosofía. Entonces él cogió el carro, desvió y hasta ahí llegó esa idea de ser ingeniera. Bueno, Natalia, veo que usted tiene un estado hace como 2 años, ¿sí? Como desde marzo del 2018 en una cita de un libro de mi escritor favorito. Yo no puedo dejar pasar desapercibido esta oportunidad donde veo que uno de mis invitados hace alusión a mi escritor favorito, Ernesto Sábato. Y para colocar en contexto a las personas que están con nosotros, pues yo leí El túnel hace muchos años, no tengo ese libro, pero pues hoy recurrí a dos libros de Ernesto Sábato, uno que se llama Heterodoxia y el otro que se llama Itinerario, y allí sí hace mención en cuanto a este libro del túnel. Y Ernesto Sábato en su libro Heterodoxia, él dice que inicialmente él tenía, él tenía que el pensar de escribir un cuento, ¿sí? No que fuera una novela, sino que fuera un cuento y que tratara de un pintor loco que no lo entendía nadie, ni siquiera la mujer que llegó a entender a este personaje a través de su pintura. Pero dice que al escribir lo que inicialmente fue un cuento y se convirtió en novela, afloraron sentimientos como confusos, impulsivos, del inconsciente. Sabemos que Ernesto Sabato es una persona que habla mucho o habló mucho de la parte irracional, se fue en contra después, en contra de la ciencia, pues de la parte mala, ¿no? Porque siempre reconocía lo bueno, obviamente, a pesar de ser un científico. Eh, Esta novela habla de los celos, de la posesión física a través del sexo del otro ser. Y dice que finalmente terminó siendo una novela de pasión y de crimen. Y que él terminó siendo un intermediario. Dice, como yo terminé siendo también como alguien como que no sabía, o sea, yo quería hacer tal cosa y terminé haciendo otro, ¿sí? Siendo como un medio. Y en el otro libro de itinerario, pues se habla acerca de la personalidad de Juan Pablo Castel, donde habla acerca de que él mató pues a María, ¿sí? Habla de que el pasado y el presente son igual de horribles. Habla acerca de que ojalá hubiera tenido la libertad para asesinar a otros 6 o 7 tipos.
de que el mundo es horrible, de que no hay necesidad, no hay verdad, no hay necesidad de mostrar ello. Habla de la vanidad, del superhombre, dice que hasta Cristo, de que tenía vanidad. Habla acerca, por ejemplo, de que la vanidad se encuentra en lugares inesperados, ¿sí? Como por ejemplo la negación, en la bondad, en la generosidad. Y cita la parte donde él va a ver a su mamá antes de fallecer de cáncer y que la mamá le agradece por estar allí y que se compadece del cansancio. Él dice como yo sentí un orgullo ahí y eso es algo de vanidad también. Entonces, habla de este hombre solitario. Acá vamos a la frase que usted tiene en su estado que dice, en todo caso había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío. Y para las personas que han leído el túnel, sabe que allí hay varios protagonistas, ¿no? Un reloj, el tiempo, hay un río, está María, está Juan, él pretende ver como dos túneles paralelos, ¿sí? A través de un vidrio, pero después se da cuenta que es como unas ilusiones de él y que María está por allá y que él pensaba que al final el túnel los iba a juntar a los dos. Entonces, ¿por qué le impacta a usted como esta frase? Y más allá como no, me llamó la atención y ya, o hay algo del inconsciente, o cuál es el papel que desempeña ahí más usted que estudió filosofía con esta frase. Pues a mí me pareció curioso, muy curioso que él empiece y termine la novela con con esa frase. También me parece que, bueno, es que como creo que en la lectura hay unas cosas muy subjetivas, ¿no? Como que hay como que uno se encarna en ciertos personajes, en ciertas circunstancias, ¿no? Entonces también es como ese desespero de estar buscando en algún momento a alguien que lo comprenda. Yo, la verdad, pues mucho tiempo sentí soledad, pero, o sea, soledad de que en realidad uno no haya con quien como calmar esa melancolía que hay por la vida. Entonces, como que uno todo el tiempo está buscando señales, que es lo que él ve cuando ella está mirando en el cuadro lo que nadie había percibido y que él pintó ese cuadro precisamente por eso. Entonces, pues es eso, ¿no? Como siempre estar buscando señales de que hay otra persona al final del túnel, que siempre va a haber una recompensa afuera, que posiblemente, o lo más seguro es que no va a haber otra persona, no hay un, no sé, como un ser que haya sido creado para uno, ni esas cosas que él en su imaginario crea, ¿no? Porque él está más enamorado de la idealización de ella que en sí de ella. Porque en muchos momentos él la odia, o sea, como que la aborrece, pero es como esa constante lucha, estar buscando cómo empatar cuando en realidad no, las cosas no dan. Entonces, me parece que sobre todo lo hago o sea, esa frase me quedó muy ahí por eso, porque el libro empieza así y termina así, porque pues en realidad él se da cuenta que esa soledad, pues es él, la soledad es la existencia misma. Entonces, Reflejado a no. través de ese túnel o de esos vidrios que a veces el muro se colocaba opaco. Bueno, Natalia, eh, finalmente la faceta como percusionista y cantante, algo sucinto y brevemente como esa faceta que yo he podido ver por ahí en redes y demás. Bueno, la verdad, yo nunca esperé cantar. La Universidad Libre pues da un montón de cursos y talleres y en uno de esos cursos y talleres es el tamboras y percusión Yemyeré. En tamboras y percusión Yemyeré pues está dirigido por el maestro Nico Yembe, que es una eminencia a nivel folclórico. Y a mí siempre me gustó mucho ese grupo desde que entré a la universidad. Nunca había podido estar porque se me cruzaban los horarios, porque filosofía es por la tarde. Entonces, pues cuando lo logré, pues empecé con la percusión y me di cuenta que es algo que no puedo explicar qué siento cuando toco la tambora. Porque en realidad, pues desde la percusión, desde la música la percusión es el ritmo, ¿no? Pero el ritmo nace de la pulsión del corazón. Entonces es muy lindo sentir eso cuando se toca la tambora, o sea, como que sentir que hay un pulso que se está conectando con mi propia existencia. Entonces es muy lindo la tambora.
me enamoré de la tamborón, que también he querido aprender alegre. Y en una de esas, pues le dije al maestro como, ay, a mí siempre me ha gustado El Pescador, ¿será que la puedo cantar? Pero en ensayo, yo no esperaba cantarla. En ensayo la canté y pues ahí me quedé cantando, llevo cantando con el maestro como 4 años. Sinceramente no siento que sea mi fuerte cantar, pero también siento que hay una conexión muy linda cuando uno lo hace. Entonces esa sería mi faceta. Muy bien. Natalia, y si alguien le preguntara como para qué sirve el arte, cuál es el fin del arte, cuál es su percepción de este. Del arte. Pues yo creo que el arte tendría más bien un fin estético, pero estético en cuanto a lo que comulga la ética, la moral en lo estético, ¿no? En la estética humana. Creo que es una forma de educación. Hay unas cartas muy lindas que escribe Schiller que se llaman Cartas a la Educación Estética del Hombre, donde él habla que se podría hacer una educación política por medio de una educación estética y esa educación estética tendría que tener como pilar el arte, porque el arte ennoblece el espíritu humano. Sí creo, cuando un artista, un verdadero artista, o cuando uno conoce a un maestro que lo toca de verdad en las fibras, creo que ahí uno empieza a entender como la belleza de la belleza del mundo y no solo una belleza pues artificial, que no sería belleza, sino como esa libertad del espíritu humano que crea cosas y empieza a tomarse un poco más de respeto por el otro. Creo que por eso es muy importante el arte, por entender la vulnerabilidad y la belleza que trae divinidad, yo diría divinidad, que trae el otro consigo y que hacen que se comulgan o hacen comunión con en el arte, en general en las artes, esa forma ritual que tiene el ser humano de entender el mundo, que siempre como que lo lleva a una idea de bueno, ¿no? De belleza, porque pues creo que la belleza no podría ser mala, bueno, la verdadera belleza no podría llevarnos a una idea de maldad. Muy bien, y yo lo complemento ahí con Ernesto Sabato, que decía que el arte permite congelar o arrancar pedazos de absolutos a la vida, de momentos perfectos. Y esta semana, terminando de leer Fernando Pessoa, el libro El desasosiego, él decía que entre los diferentes estados del ser humano, el amor y cita a otros, decía que el arte es el único que no desilusiona, ¿sí? Que no lo traiciona a uno o que eh, no le quita a uno las expectativas porque uno sabe que cuando aborda el arte son sensaciones que ha experimentado otras personas y que uno sabe que las va a tener durante el momento que disfruta de ese arte y no lo va a desilusionar. Bueno, pasemos a otra faceta en la cual yo he visto que usted también admira pinturas y demás. Vi una que me llamó la atención de un pintor suizo, Arnold Böcklin, bueno, como se pronuncia, que se llama Cuadro, la isla de los muertos. Y mirando un poco sobre este cuadro le gustaba, por ejemplo, a Hitler, le gustaba a Lenin y a Freud. Y pues la imagen del cuadro para las personas que están aquí con nosotros se dice que es Caronte, ¿sí? Este personaje. Hay una barca, hay un remero y hay un ataúd. Entonces va en la barca y dice que lleva supuestamente un ataúd, o muchos interpretan esto que es un ataúd. ¿Por qué le llamó a usted la atención este cuadro y cuál es el significado que usted le da desde la filosofía y todo lo que rodea a estos personajes, ¿no? Caronte, el ataúd, el inframundo. Bueno, pues me gusta un montón porque, bueno, primero me gusta mucho el simbolismo tanto en la música como en la literatura y como en el arte. Arnold Böcklin es un simbolista y ese cuadro en particular me parece que es muy curioso porque el que va manejando la barca es precisamente Arnold Böcklin y el que va sentado es Caronte, o sea, él es el que está guiando a la muerte a una isla. También me parece muy curioso que en la isla pues como que se ve como algo muy superficial, o sea, como que se ve pequeña la isla, pero cuando se ven los árboles se ve que la isla trae profundidad, ¿sí? Entonces es como eso inesperado
creo que ningún ser humano puede decir a ciencia cierta que trae consigo la muerte. Entonces me parece muy curioso eso. Es como si él mismo, o sea, Arnold Buckley, estuviera dando o mostrando su propia perspectiva de la muerte. O sea, sí, como que siempre lo vemos tan superficial, pero no sabemos qué hay detrás de todo eso. No sabemos qué hay detrás esos árboles que están ahí, que muestran la profundidad real. No sabemos qué, siempre pensamos que, bueno, en los griegos Caronte era el que llevaba la barca, pero el ser humano en realidad siempre es el que ha llevado esos mitos. Entonces es muy lindo que él mismo se haya pintado, él manejando la barca y llevando a Caronte. Entonces como que ese significado que le doy yo, la verdad, no sé, no sé si se haya estudiado más eso. Me parece muy Mm, lindo. listo, entonces vamos a tocar dos puntos rápidos antes de llegar al ballet y a la danza moderna, y es acerca de Batman. He visto que también usted dibuja, sí, he visto por ahí algunos dibujos acerca de Batman y usted incluso ahí al lado de Batman, me imagino que la Batichica, pero para esta parte de Batman pues recurrí a un amigo que sabe en cuanto al tema de Batman, los cómics y demás, y él me sugirió algunas preguntas que podía realizar para esta tertulia. Y él me mencionaba, por ejemplo, qué piensa usted acerca de la figura del caballero oscuro dentro de la justicia, ¿sí? La figura de los vigilantes que se toman justicia por sus propias manos. Y él me decía, pues Batman es uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿cuál es su pensamiento en cuanto a esto? Ah, bueno, es que es muy complicado hablar de eso porque, bueno, una vez hubo en la universidad, de hecho, un conversatorio que hablaba sobre Batman como paramilitar. Y creo que es la primera imagen que mucha gente tiene, pues la persona que efectivamente se toma la justicia por sus manos. Y yo no comparto esa visión, de hecho no comparto que Batman sea un héroe, por ejemplo. Eh, en mi tesis de filosofía, de hecho, sostengo que Batman en realidad es un antihéroe, pero ese concepto lo baso es desde Kant y desde un filósofo que se llama Tugendhat, que estudia a Kant y hace un texto sobre crítica a la moral autónoma. Y en realidad creo que Batman es un antihéroe precisamente por eso. Em, Batman, hay una frase que se las voy a decir, dice, ser antihéroe es recuperar la moral humana bajo la estética del fracaso. Y lo que yo sostengo es que precisamente fracasa siendo un héroe, porque el héroe siempre ha sido el que lleva a cuestas la carga, por decirlo así, moral, pero ahí habría una diferencia que es entre moral autónoma y moral heterónoma. Entonces el héroe es el que lleva una carga de moral heterónoma, por decirlo así, que es la moral que se impone desde un ente, por decir, es que no me gusta la palabra opresor, pero más bien de dominio, como vendría siendo el Estado o la Iglesia. Sí, entonces es esa moral que se ha dejado guiar por los parámetros sociales y eclesiásticos y hacen que la persona pues actúe de acuerdo a eso. A lo que Kant respondería, pero bueno, bueno, Kant, y ahí hay un desarrollo bastante grande de Kant a Hegel, donde respondería que el ser humano tiene algo muy curioso y es que sí tiene una autonomía en cuanto a sus juicios morales, que vendría siendo el imperativo categórico, que siempre hay algo que nos lleva a la idea de bien o a saber que hay algo que no está muy bien. Yo ponía el caso como de la esclavitud, que muchos años fue legal, pero eso no quiere decir que el ser humano no supiera que eso de alguna forma era malo. Y sostengo que se puede ver que el ser humano lo veía como algo malo, bueno, en la esclavitud, porque hubo muchos que se ensañaban con el esclavo, ¿no? Como que les hacían mil cosas, mil aberraciones. Y eso demuestra que sabían que era malo, hay algo de placer en en la maldad, ¿no? Entonces creo que ahí se demuestra eso, ¿no? Es algo, pues ellos sabían que sentían.
que había algún razonamiento en ellos, pues, o sea, digo algún razonamiento desde su perspectiva, obviamente había un razonamiento en ellos. Entonces, el ser humano siempre tuvo eso. Yo desarrollo eso y digo que fracasa moralmente, fracasa como un héroe, porque el héroe simplemente actúa como como su sociedad o como su entorno espera que actúe, ¿sí? Por otro lado, el antihéroe no. El antihéroe refleja lo que es el individualismo, pero no entendiendo el individualismo como algo negativo, sino como una comprensión, como una, como, pues precisamente como la palabra lo dice, una moral autónoma, como que se estudia a sí mismo, sabe sus, sus, mm, como es que no sé cómo decirlo. Tranquilo, El, los seres humanos siempre estamos acostumbrados de que si no decimos inmediatamente la respuesta, entonces, como, no sabe o qué pasa. No, pues precisamente ese es el ejercicio de reflexionar y del pensamiento, ¿no? De encontrar esa idea. precisamente es eso, una reflexión. Es que la gente, pues por ejemplo, la gente le tiene mucho miedo a la soledad y bueno, hay una novela que es preciosa, que es de Sartre, que se llama La náusea. Precisamente es eso, hay un pedazo que me encanta de él que dice como por primera vez tengo miedo de estar solo, el ser humano tiene miedo a estar solo, el antihéroe pues es un individualista, todo el tiempo se está cuestionando a sí mismo. Entonces no va a actuar de acuerdo a lo que está determinando la sociedad. En el caso de Batman, por ejemplo, hay un cómic que me encanta que se llama Batman Return. Son cuatro partes, sí, son cuatro cómics que los tengo acá. Y en ese cómic, de hecho, Batman se enfrenta a Superman porque Superman está apoyando al gobierno estadounidense a que bombardee unas islas en el Caribe, que evidentemente es en plena Guerra Fría, las islas eh, Cuba. Entonces Batman, que ya está viejo, porque se ha retirado de hecho de ser Batman porque le han matado a su Robin y él no puede superar esa muerte. Él se retira de ser Batman mucho tiempo y cuando regresa es porque le parece que no, o sea, no entiende cómo Superman puede estar defendiendo una causa así. Y bueno, hay toda una maraña de cosas que hace Batman y al final Batman, sabiendo que su mejor amigo es Superman, porque Batman pues son los mejores amigos, él apela precisamente a eso y bueno, hace un acto, pues deberían leerlo o ver la película, o sea, hace algo para que Superman reaccione. Entonces es precisamente eso, o sea, la imagen del héroe es Superman, que es el que está actuando correctamente con su estado, y la del antihéroe es Batman, que en su soledad ha reflexionado un montón y siempre trabaja de acuerdo a su autonomía moral. Entonces, creo que nos falta mucho eso porque creo que a los seres humanos nos encanta estarle echando la culpa a cuánta divina providencia encontramos en el camino y, y como que nunca hay una reflexión auténtica sobre nosotros mismos y sobre nuestro papel en el mundo. Estoy, me gusta mucho la imagen de Batman porque es el que está derrocando símbolos, ídolos, perdón, más que símbolos, ídolos. A Batman todo el mundo le tiene miedo, o sea, es el único ser humano al que Superman le teme. Tiene la forma de hacer caer a toda la Liga de la Justicia porque precisamente tiene miedo de que en un ataque ellos puedan destruir todo. Y también tiene precisamente una trampa para él mismo, para detenerse a sí mismo. Entonces es entender como ese rol del ser humano de no estarle echando las cargas a los demás, sino entenderlo, o entenderse a uno mismo, o sea, entender la dualidad que hay en cada ser humano y la oscuridad que precisamente hay en cada ser humano. Y no huirle, sino precisamente enfrentarla. Entonces Batman para mí representa todo eso. Batman es el que está en una ciudad gótica completamente corrupta donde lo, por decirlo así, donde lo correcto es la corrupción, el completo abandono del Estado, o sea, todos los entes están en la corrupción absoluta y eso es lo que está bien.
De hecho, vemos que todos los ricos de Ciudad Gótica son ricos por la misma corrupción, cosa que pues creo que describe a muchos lugares del mundo. Me llama ahí la atención. Y Me llama la atención de que, o sea, lo maneja en su monografía de grado de antihéroe, pero a la vez me da como a entender como si admirara esa vanidad que hay en cada ser humano, de esas partecitas o de esas cualidades o defectos, entre comillas, que usted mencionó de Batman, que es el único que le teme a Superman, que es el que puede derrocar a toda la Liga de la Justicia. Entonces, como esa afinidad suya con él en estas partes, ¿no? pues es que precisamente me encanta Batman porque no es hipócrita. Es que Batman, o sea, el Bruce Wayne de Batman es un hombre completamente vanidoso, despilfarrando plata, pero nunca ha sido mala persona, porque de hecho en muchas partes recalcan que es muy simpático y a nadie le cae mal Bruce Wayne. Entonces, es eso precisamente, o sea, no sé, como esas ganas de huir del ser humano, de lo que en realidad somos, de la vanidad que tenemos precisamente, lo que tú decías como al principio, ese placer de ayudar, por ejemplo, que se encuentra, que yo creo que todos lo hemos sentido de una u otra forma y que no lo podemos como esconder, o bueno, no deberíamos esconderlo porque pues es parte de la naturaleza de cada uno. Bueno, más que de la naturaleza, como de la composición social que ha creado, que hemos creado cada uno. Entonces me gusta un montón porque es que además Batman desde sus orígenes se crea a sí mismo. O sea, Batman estudia un montón de cosas. Siempre que la gente dice como, por ejemplo, Batman en realidad es solo dinero. El superpoder de Batman es dinero. No porque en muchos cómics Batman queda pobre. En realidad el superpoder de Batman, algunos dicen que es la inteligencia, pero yo diría que es la voluntad de él de estar haciendo un millón de cosas. Él aprende un montón de artes marciales, es psicoanalista, es ingeniero electrónico, es médico forense, es un montón de cosas que él mismo se cultivó precisamente para poder llenar esos perfiles y no quedarle, no agacharse ante nadie, que es Bueno, lo que ¿lo que qué? Para redondear ya y no, pues que es lo que me encanta de él, esa voluntad que tiene de hacer todo. Pues todos los demás tienen poderes, él es el único que está ahí con su propia voluntad. bueno, excelente, muy chévere toda esta parte de los cómics y de Batman. Bueno, Natalia, hablemos ahorita acerca del ballet. Háblenos acerca del ballet, dónde nació el ballet, todo como para las personas como del común, no es un tema que todas las personas como uno habla, uno dice como, ay, vámonos a tomar una gaseosa en la cafetería para hablar de ballet. Háblenos un poquito acerca de la historia del ballet y todo esto tan interesante que usted me comentaba en la tarde y demás. Vale, pues bueno, el ballet nace en Italia, más o menos en 1600. Se desarrolla como, en realidad el ballet es una recopilación de otras danzas que había en Europa en ese momento, como son la zarabanda, el minué, el vals, etcétera. Y es como un lenguaje que empieza a unir precisamente esos códigos de cada danza para crear un lenguaje, por decirlo así, universal en Europa. Eh, pero el ballet tiene su primer gran desarrollo cuando llega a Francia con el Rey Sol, que de hecho es apodado el Rey Sol precisamente porque cuando es coronado baila un ballet creado por Molière y pues queda apodado como el Rey Sol. Le encantaba el ballet, entonces él ve la necesidad de crear, de profesionalizar, por decirlo así, el ballet. Y entonces crea la primera escuela de ballet para darle como ya estructura al lenguaje del ballet. Esa escuela la crea en 1661, que se llama eh, la École. Ay, esperen un segundito. Académie Royale de la Danse, que es donde él va a crear como tal ya
un lenguaje como una técnica, va a hacer que el ballet sea ya una técnica y tenga unos lenguajes codificados. De ahí va a, bueno, de hecho pasa de Italia a Francia gracias a los Medici. Y después con Catalina la Grande llega a Rusia, donde se va a unir con las danzas cosacas y va a lograr como la complejidad del ballet, que serían los saltos, los giros, pues la elegancia ya venía de Europa y de Francia. Y pues hoy hay que enaltecer del ballet, que en realidad es el lenguaje más antiguo que hay en cuanto a la danza. Ha tenido más o menos 500 años de desarrollo, que es, o sea, es impresionante todo el tiempo que ha tenido de desarrollo y sigue hasta el momento siendo como la danza más elevada, por decirlo así. Una de las críticas que usted me mencionaba era que en su momento era muy elitista, aristocrático, y podríamos pensarlo en la actualidad, por ejemplo, como el tenis o el golf, ¿sí? Como uno piensa, o la comunidad o el gentilicio suele pensar como, no, eso es para gente de dinero, de alta alcurnia y demás. ¿Cómo ha visto usted en la actualidad el ballet? ¿Todavía se sigue percibiendo pues como esa concepción de que es elitista, de que es solo para algunas personas? ¿O en las academias cómo se ve, por ejemplo, el tipo de integrantes que hay en las escuelas de ballet? ¿Es de diferentes personas, estratos económicos, culturas y demás? ¿O todavía sigue teniendo estos tintes que se le ha criticado? Pues bueno, si somos sinceros, sí siguen siendo un arte muy elitista, empezando porque todo lo que es del ballet es carísimo. O sea, por ejemplo, unas zapatillas de punta son caras. O sea, la más barata es cara y pues también uno está en riesgo de que no sea la que le sirve al pie de uno, de que sea muy dura, de que la caja sea muy grande o muy pequeña, etcétera. Entonces, si uno quiere unas buenas puntas, por ejemplo, pues van a ser caras. Las Porque academias en general. yo no, yo leía que hay de acuerdo del tipo de pie, egipcio, griego o cuadrado. Entonces no es como, ay, yo voy y me compro como unos tenis y ya la talla 37 y ya eh, eso fue todo, no. Exacto, hay una asesoría, bueno, etcétera. Claro que la mayoría nos toca la de Dios, o sea, comprar las que me han servido y ya, porque pues en general acá en Colombia creo que todavía también es un arte muy nuevo, por decirlo así, es más o menos lleva como 50, 60 años de historia, que no es tanto para lo que en realidad lleva en otros países. Entonces, pues en realidad es relativamente nuevo. También sigue siendo elitista, obviamente para mí sigue siendo un arte elitista. Buscar una buena academia de ballet es caro, pero hay que rescatar que hay muchas personas, unos corazones hermosos, que han luchado porque precisamente esos estigmas se rompan. eh, Como por ejemplo es la maestra Ana Consuelo Gómez, que es del ballet Ana Pavlova. Yo a ella le admiraba mucho precisamente ese corazón tan inmenso que tenía de ver una persona con talento y con ganas y apoyarla. Eso me parecía precioso porque pues primero era una de las academias más prestigiosas del país y pues obviamente es el trabajo de ella, pero ahí el arte trascendía cualquier barrera económica y ella brindaba eso. También veo eso en muchos países, hay muchos países que están tomando como esos modelos, bailarinas de ballet que están sentando sus academias en ciertos sectores vulnerables de determinados países o determinadas regiones. Entonces creo que sí se está cambiando un poco la concepción del ballet elitista, pero sigue siendo un arte elitista. O sea, sigue siendo muy caro. Natalia, ¿y cuáles son como por ejemplo, uno menciona como, ay, dígame una diferencia entre reggaetón y salsa y uno pues sabe cómo son los ritmos de cada género y demás? Háblenos de las características del ballet. Yo por ahí estuve viendo que tiene como señales o formas o figuras que, por ejemplo, que reina, que princesa, que te doy mi Ujú. amor, y entonces como hacen figuras, mímicas y todo eso. ¿Cuáles son las características principales del ballet? Pues bueno, el ballet primero es un arte, lo que dices, lo de gesto es pantomímico.
Sí, entonces como que con el gesto tratan de dar a entender pues ciertas emociones o contar ciertas historias, pues es un arte mudo, por eso tiene que acudir a la pantomima. Entonces, pues esa sería la característica sí, del espectador, pero pues obviamente ya en como en técnica o en entrenamiento es todo un mundo aparte de lo que nosotros conocemos, pues es la modificación del cuerpo para que rinda lo que la técnica implica. Sería como una gimnasta. O sea, es que el ballet es muy curioso porque tiene todo el desarrollo de la gimnasia, por ejemplo, de que el cuerpo hace lo que se le antoje, pero con esa sutileza que trae el arte. Sí, o sea, como que con esa forma que tiene el arte de contar historias, con esa delicadeza que se debe hacer la técnica, porque en la gimnasia se, por ejemplo, se evalúa es sobre todo pues la técnica. Sí, la acrobacia, quién cae sin tocar el suelo con el talón, o quién hace la figura más elevada, quién salta más, quién hace mejor el salto triple. En el ballet va eso más el sentimiento que genere en el espectador. Entonces es bien particular por eso, porque el cuerpo humano en el ballet está completamente llevado a su máxima. Ahora, otra de las características, por ejemplo, uno en el fútbol suele ver, por ejemplo, en el aspecto físico, uno ve que las bailarinas de ballet son delgadas, o la mayoría, o por lo menos las que yo he visto. No es como en el fútbol que uno puede decir como, por ejemplo, Iván René Valenciano, ¿sí? Y son gorditos, o el aspecto físico, pero en el ballet, por lo menos yo no conozco, no he visto como alguna persona que practique este deporte y que no sea pues tan delgado, y esta línea que tienen como o suele tener los bailarines de este arte, ¿no? Pues bueno, hay una cosa muy curiosa del ballet y es que esa estética empieza con la bailarina Ana Pavlova. Esa estética de la mujer frágil, delgadita, chiquita, eso viene con Ana Pavlova. De hecho, antes pensaban que una figura así no iba a resistir la exigencia del entrenamiento. Por otro lado, también me parece que precisamente esa es otra de las cosas que es muy, no Como sé cómo decirlo. Dime. el estereotipo, como el estereotipo, o como una parte de discriminación, o qué, o tal vez uno Claro. o alguien podría, no sé, alguien que sepa de esto, decir como no, es que para otra persona es difícil, una persona de contextura más gruesita es difícil hacer cierto tipo de figuras y demás. Por ejemplo, en el fútbol, pues Iván René Valenciano, que es el que recuerdo en este momento, no le impedía ser un jugador de talla, pues, y dar como pues todo su potencial y mostrar sus cualidades dentro de su estructura como tal fisiológica que tenía. Pues es que no creo tanto que sea como el impedimento de hacerlo, sino como un prejuicio estético que hay de lo que se ve bello o no en un escenario. Por ejemplo, desde la estética rusa, por ejemplo, ninguna bailarina latinoamericana, a menos que tenga alguna ascendencia de por allá, podría practicarlo. O sea, el largo de nuestras piernas, por ejemplo, no es igual que el de una rusa. De hecho, uno se pone a mirar, por ejemplo, los documentales del Vaganova, que es como el ballet para iniciar más grande de Rusia, y a ellas les miden el torso, les miden las piernas, les miden los brazos, miran las características del cuerpo, si no es muy elástica, pues sale, no sirve. Si es muy larga de tronco y muy corta de piernas, sale, etcétera, etcétera. Entonces es como, sería imposible. Por eso mismo también, de hecho, es un arte bien clasista y bien elitista, porque hay unos parámetros que no se podrían cumplir. Claro que eso ha cambiado un montón, también no podemos decir que eso no está. Hay bailarinas latinoamericanas, hay unas bailarinas que han roto también esos esquemas. Por ejemplo, está Marianela Núñez ahorita, que es la figura principal del Royal y es chiquita, ella es bajita, pero pues es impresionante. Entonces creo que también ese estereotipo del cuerpo también se podría ir rompiendo porque
Pues primero, en un principio el ballet no fue así, el cuerpo no era ese, es una estética precisamente del siglo XX, que creo que también influye mucho como esa idea consumista que viene precisamente con el siglo XX de empezar a poner ese tipo de cosas. Y, y pues sí, creo que eso es puro estereotipo. No creo en sí que sea como que el cuerpo no pueda desarrollar algo, más bien creo que es puro prejuicio. Y otra de las críticas que se mencionan es que el ballet modifica o las partes del cuerpo, ¿no? Usted me mencionaba algo de que, por ejemplo, tiene que sufrir como entre comillas una especie de dolor, someterse a una especie de dolor la persona para llegar a tener una forma así. Y también yo he escuchado lo de los pies, ¿no? Que al utilizar las puntas o las zapatillas también como sufren mucho los pies de las bailarinas y demás, háblenos un poquito en cuanto a esto. Bueno, sí, o sea, el ballet es una modificación corporal para que permita hacer todo lo que se espera, ¿no? Los pies efectivamente tienen que estar modificados, el pie tiene que tener empeine y si no hay un empeine natural se tiene que sacar porque si uno no saca empeine no se puede parar en una zapatilla de puntas, por ejemplo. También el tobillo tiene como hay un momento en el que el tobillo empieza a salir para poder soportar, porque en sí el peso del cuerpo cae en el tobillo y en el dedo. Entonces el tobillo va también a estar no así, sin, o sea, no recto, sino que va a quedar así, el pie va a quedar prácticamente así, porque el peso tiene que soportarlo el tobillo. Además, pues de la espalda, que la espalda es prácticamente de contorsionismo. Las piernas tienen que alcanzar como una elongación, pero de hecho ya ahorita hay unas bailarinas que ya rompen todo y eso se pasan la pierna de un lado a otro, entonces ya es una modificación corporal impresionante. Tanto los brazos, también por ejemplo en La Muerte del Cisne hay una figura muy linda que es que ellas tienen los brazos atrás, pero eso para un ser humano normal o no sé cómo decirlo, no sería posible. O sea, el brazo de ellas también se modifica para llevarlo, porque en el ballet hay o sea, todo, absolutamente todo se estira. Todo en toda la clase constantemente uno está en estiramientos, entonces empiezan a haber una serie de modificaciones corporales pues, que indudablemente se necesitan. Y a largo plazo esto, como por los ejercicios y demás, dice como no, se entrena el cuerpo para que esté así y ya la persona cuando tenga muchos años no va a tener ningún efecto secundario. O quien practica el ballet sabe que por mucho que haga el deporte, que haga el estiramiento, lo haga bien, de una manera adecuada, con técnica y demás, sabe que a largo plazo su cuerpo va a tener, no sé, artritis o no sé qué se me puede ocurrir o cómo es eso en la parte de la salud o se sacrifica la salud a largo plazo por ejercer este arte. No, de hecho, todo lo contrario, es un arte que lleva tanto tiempo de evolución que precisamente es perfectamente estructurado. O sea, en serio, de las estructuras creo que más magníficas que hay en el arte en general es el ballet, que ha tenido un desarrollo tanto, o sea, ha sido un desarrollo médico, artístico, etcétera, que es el que les está diciendo los fisioterapeutas, los médicos están diciendo cómo hacer las cosas para modificar el cuerpo correctamente. Por eso también hay que tener muy buena escuela para poder hacer las cosas bien. O sea, pues precisamente para no lesionarse. Entonces, porque un buen maestro sabe cómo el cuerpo debe estar bien hecho para que le rinda hasta los 70, 80 años. O sea, por ejemplo, mi papá tiene 71 años y todavía hace su clase de ballet completa y no le falla absolutamente nada en el cuerpo. Qué bien. Bueno, Natalia, pasemos ahorita a la danza moderna y usted me mencionaba que es lo opuesto al ballet o nace como nueva vertiente que pretende ser opuesto a todo lo que se concibe por el ballet, tanto en la parte estética, en la parte no solo de la parte de la pantomima, sino que utiliza otros recursos visuales, sedas, telas, luces y demás. Y una frase de Isadora Duncan para empezar este tema dice, danzar es sentir, sentir es sufrir, sufrir es amar. Usted ama, sufre y siente. Usted danza.
Entonces, háblenos de esta danza moderna, por favor. Bueno, a mí sinceramente lo que más me gusta en la danza es la danza moderna. Yo tengo una afinidad grande con la danza moderna porque en una época que estaba todo en lo más alto, o sea, la música clásica, la pintura, el ballet, que todo era de salón, clásico, corre, por decirlo así, eh, socialmente correcto. La danza moderna surge como la necesidad de volver a lo humano, a lo instintivo. Hay hay tres grandes pioneras de la danza moderna, que son Isadora Duncan, Ruth, Ruth Sandenis y Louis Fuller. Y luego lo magnífico de ellas es que regresan precisamente a eso que se está olvidando en la humanidad, que es esa forma ritual, esa forma animal que tiene el ser humano de concebir las cosas. Pues el arte fue un calco de lo que era animal, ¿no? La música, la danza, todo es un calco de la naturaleza. Entonces, principalmente Isadora Duncan, que fue la que más escribió sobre eso, tiene un libro que se llama el arte de la danza y otros escritos, donde habla de eso. Ella tiene mucha influencia de Nietzsche, pues Nietzsche de hecho como que hace las paces en el origen de la tragedia entre Apolo y Dioniso para crear el arte, como que el arte necesita ese ojo apolíneo, pero también ese desenfreno dionisíaco. Y Isadora Duncan veía eso, veía que en los griegos había un encanto en eso, porque en ellos había un ritual que se creaba muy humanamente y sin tanta hipocresía para el arte. Mientras que en ese momento histórico el arte estaba por allá elevado en el museo, en el teatro, no se podía hacer de otra forma que no fuera esa que estaba ahí. Y empiezan a surgir cosas impresionantes, o sea, el jazz, todo lo que no era correcto en esa época está surgiendo en ese momento histórico. Y ellas tres ven esa necesidad de volver a lo humano, no solo a lo apolíneo, a lo correctamente ejecutado, sino a eso que también nos hace seres humanos, a lo que es sentir la danza. Entonces Isadora Duncan dice que se debe danzar lo que se siente. Sí, o sea, la emoción y la sensación deben guiar la danza, no la técnica, no lo estéticamente, no solo lo estético, que es lo que busca pues el ballet. O sea, ver ballet es un placer visual impresionante porque es que todo está correctamente ejecutado. O sea, todo es perfecto. Si ella levanta la pierna, la levanta caída, cinco giros perfectos y uno ve dioses. Pero Isadora Duncan precisamente veía esas necesidades de ser humano, no de ser dioses. Igual que Ruth Sandenis, que trae sobre todo la respiración del yoga y ¿cómo decirlo? Todo el desarrollo que tiene la cultura, eh, sobre todo budista e hinduista. Entonces, eso es la danza moderna, nace como la respuesta a esa época clasicista y pues empiezan a bailar descalzas, por ejemplo Isadora Duncan bailaba desnuda, las tres eran feministas, empiezan a desmitificar el cuerpo de la mujer porque también hay una cosa que es muy extraña que dice Isadora Duncan y es como se muestra el cuerpo de la mujer porque va prácticamente forrada, Qué pena, pero no se muestra. interrumpo ahí. No, no pierda la idea, Natalia. Vamos a terminar y conectarnos nuevamente porque ya el tiempo me va a limitar acá a Instagram. ¿Listo?